Hola, muy buenas tardes. Iniciamos la clase Pensamiento Matemático para el primer año, Grupo B. En esta ocasión, vamos dándole la bienvenida a los jóvenes que están ingresando. Catherine Valencia es la primerita. Muy bien. Catherine Valencia está en proceso de ingresar. Ay, caramba, este lapicero. Bien, luego Baez Alonso. Baez Alonso, bienvenidos. Catherine Valencia y Durán Espinosa. Todavía no le doy la entrada, pero está ingresando. Ahí está. Durán Espinosa, ¿qué pachón? Está en proceso de entrar. Muy bien, bienvenidos todos. Durán Espinosa, Baez Alonso, Catherine Valencia, muy bien y bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a ir resolviendo paso a paso. Escriban, por favor, objetivo de la clase de hoy es aprender a resolver problemas de ángulos interpretando el enunciado. Aprender a resolver problemas de ángulos interpretando el enunciado. Bien, entonces, Christopher Leiva nos está acompañando. Leiva, bienvenido. La compañerita Alonso, Brisa, también se está integrando poco a poco. Ahí estamos. Bien. Entonces, decíamos, el objetivo de la clase de hoy es aprender a resolver problemas con ángulos interpretando el enunciado. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que es un ángulo complementario, suplementario y otros. Luego, vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la bisectriz? ¿Qué es la mediatriz? Y todo ese asunto. ¿Bien? Entonces, acuérdense, estamos ya en la segunda semana y el miércoles hay que mandar ya los trabajos de esta semana, por favor. Los trabajos, algunos ya hasta producto integrador ya mandaron, ¿ustedes creen? Me sorprendieron. Este no. Este no es. Bien. Vamos a ver cuáles son los videos que tenemos preparados. Este no era. Ahí está. Bien. Entonces, por suerte, tenemos a la mano el video preparado. Bien. Todavía no hay audio. Vamos a ponerle el audio. Vamos a hacer grande la imagen. Y ya que está grande la imagen, leemos el enunciado. A ver, ¿alguien me ayuda a leer el enunciado, por favor? Está ahí a la vista. ¿Lo ven? El enunciado. ¿Quién me ayuda? ¿Brisa? Operaciones con las ¿Dónde? medidas de ángulos y bisectriz de ángulo 2 de 2. Así es. Ahí. Luego hay un número. Ahí hay un número. Gracias. ¿Quién quiere? Dice, si el rayo... Si el rayo OF es bisectriz de ángulo A o B, haya medida la del ángulo medida A o F. La A medida de o... ángulo A o F. Así es. Bien. Primer paso. Escríbanlo, por favor. Primer paso. Interpretar el concepto de
¿Cuál es el concepto que vamos a interpretar? Este. Bisectriz. ¿Qué entendemos por bisectriz? Ese es lo primero que debemos saber. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué es el rayo OF? Pues es esta parte que está aquí, ¿no? OF indica que es bisectriz a todo el ángulo. Bien, a todo el ángulo A o B. ¿Qué es la bisectriz? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién me ayuda? Es una línea que corta el ángulo en dos. ¿En Un dos ángulo en qué? dos lados. ¿En dos qué? Partes En iguales. iguales. Partes iguales. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Muy bien, gracias. Entonces ya entendemos la bisectriz, que es el OF, corta a los dos ángulos en partes iguales. Siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Escríbanlo, por favor. Siguiente paso. Establecer la ecuación para resolverlo. Establecer la ecuación para resolverlo. ¿Cuál es esa ecuación? X más 55 igual a 4x más 10. Pues entonces, continuamos. Ya tenemos todos los elementos y a partir de la ecuación ya podemos ir resolviéndolo. Sigamos el video. De ángulos. Ok, continuando con el problema número 6, nos dicen acá si el rayo OF, ok, el rayo OF es este que está aquí, ok, viene todo esto que está acá, aquí lo estoy señalando de rojo, ok, yo sé que está un poco chueco, pero bueno, el rayo OF, ok, de aquí hasta aquí, nos dicen que es bisectriz del ángulo A o B, ok, la palabra bisectriz se está diciendo la palabra bisec, o sea que lo biseca en dos partes iguales. Eso es lo que nos quiere decir la palabra bisectriz. O sea, OF está partiendo en la mitad al ángulo A o B. Ok, si todo este es el ángulo, lo ha partido en la mitad. O sea, por ende, este ángulo va a ser igual al que está aquí. Entonces, este ángulo nos dicen que acá vale X más 55. Entonces, lo que voy a hacer es X más 55 tiene que ser igual al ángulo que está aquí. Y eso va a ser igual a 4x más 10. Ok, entonces aquí tengo el 55 y lo que voy a hacer es el que este que está como más 10 va a pasar al otro lado como menos 10. Y acá tengo 4x y este que está como más x pasa al otro lado a restar. Entonces simplemente resto aquí. 55 menos 10 va a ser 45 y acá va a ser 3x. Ahora tengo el 45 y este 3 que está aquí pasa al otro lado a dividir. Entonces esa división 45 entre 3 va a ser igual a 15. Lo puedes comprobar tú mismo. Ok. Entonces vemos que sale la respuesta 15. Entonces vamos ahora a pasar al siguiente problema, que es el problema número 7. En este caso Ahora, ¿qué nos faltó ahí en este ejercicio? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que faltó? Pues dar la respuesta, porque nos pide hallar la medida del ángulo AOF. AOF, si sustituimos x igual a 15, entonces 4 por 15, 60, más 10, 70. ¿Cuánto medirá el total de A o B? ¿Quién me dice A o B cuánto medirá? Para el 10 de calificación. 15 grados. Bueno, X sí mide 15, pero es una parte de todo el proceso. Y entonces, ¿cuánto mide A o F? ¿Y cuánto mide A o B, que es el total? Esa es la pregunta para el 10 de calificación. ¿Quién se lo quiere ganar? Al rato me dicen. Bien, entonces es lo que faltó.
no llegó a la solución. Tú mismo, ok. Entonces vemos que sale la respuesta 15. Entonces vamos ahora a pasar al siguiente problema, que es el problema número 7. En este caso nos dicen calcular x más y, pero yo sé muy bien que acá tenemos x, y, 120 y... Observen la información que nos da el dibujo. Ya está bien definido 2 o 3 detalles, ¿de acuerdo? Están bien definidos 2 o 3 detalles y hay 2 caminos posibles de solución, ¿de acuerdo? Entonces, pues si aprendemos a interpretar eso, rápido, en menos de un minuto podríamos darles respuesta, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí nos pide hallar la suma del ángulo X más el ángulo Y. Bien. Entonces, bueno, pues vámonos por el camino largo, estamos aprendiendo, pero me gustaría que al término de este tercer momento ya nos llevemos algo para el próximo semestre y nos dé la oportunidad de resolver de una manera simplificada pero efectiva lo que nos venga en el siguiente curso. Y a lo mejor ya el siguiente curso va a ser presencial y entonces ahí vamos a demostrar los aprendizajes de este segundo semestre. ¿De acuerdo? Vámonos poco a poco y luego vemos cuál es el otro camino rápido. Y esto que vale 90. Entonces en este caso nos dicen, acá nos señalan que este es igual a este. ¿Ok? Si este vale y, este también va a ser y. ¿Ok? Esto vale 90 grados porque es la cuarta parte de un cuadrante. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos muy bien que una vuelta completa va a ser igual a 360. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer, sumar estos ángulos e igualarlos a 360. Ok, entonces lo que voy a poner aquí va a ser x más y más 120 más 90 es igual a 360. Ok, entonces acá tenemos x más y más 120 más 90. Ok, pero aquí hay un detalle. Acá nos dicen que y más y, o sea, tenemos y eso justamente suma. Bien, pero ¿de dónde sacó esa información que en esa parte que está ahorita mencionando, antes no estaba el y, abajo de 360, no estaba? Y entonces, ¿de dónde habrá sacado esa información? Bueno, primera pregunta. Y entonces, continuamos, ¿de acuerdo? Sí, diga, Durán. Yo supongo que la información de la Y es por este ángulo, el que está subrayando. Ajá. Porque es igual al otro, entonces por eso le puso Y, porque los dos son iguales. Muy bien, ese es un buen detalle. Esa es la información suficiente y necesaria, ¿de acuerdo? Y entonces, esa puede ser una bisectriz, aunque toda la información solamente dice hallar X más Y, ¿de acuerdo? Pero está bien, está bien. Continuamos. Gracias. Gracias, Durán. Acá tenemos el cuadradito que es igual a 90. Entonces sabemos que y más y va a ser igual a 90. Entonces sabemos que 2y es igual a 90, sumándolo. Y y va a ser igual a 45. Ok, entonces ya tengo el valor de y. Lo único que tengo que hacer es reemplazarlo aquí nada más. Ok, x, y más y es igual a 2y. Ok, pero sabemos que 2y es igual a 90. Ok, más 120 más 90 va a ser igual a 210. Igual a 360. Entonces sabemos que x más, ¿cuánto vale 2y? Esto vale 90. Y 90 más 210 va a ser igual a 300. Entonces acá tenemos igual a 360. Y x va a ser igual a la resta.
360 menos 300. Entonces, restando 360 menos 300 va a ser igual a 60. Ok, entonces ya tenemos. ¿Habrá otra forma de resolverlo? Evidentemente sí. Tenemos la marca de dos ángulos de 90 grados o dos ángulos rectos. El que está marcado al principio, abajo, a un lado de 120, y el que está marcado arriba de 120. Entonces, pues ya tenemos ahí 180, 90 más 90, 180. Más 120, 300. Podríamos haberlo resuelto un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Y hay otro camino, el de los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 120 es igual a X más Y más Y, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que Y más Y es igual a 90. Y de ahí podríamos haber sacado la solución. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos en el proceso de resolver, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Continuamos. Tenemos X y tenemos Y. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden hallar la suma. Entonces, X más Y va a ser igual a 45 más 60. Entonces, la suma de X más Y va a ser igual a 105. Y eso va a ser nuestra respuesta. Bien, observen que en esta parte sí da la respuesta completa, pero en el anterior no. Continuamos. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 8. Este está interesante. Entonces, escriban por favor, si OB, otra vez, entendemos con una raya encima, que es un segmento o que es un rayo, como sea, es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, OB parte al ángulo total AOC en dos partes iguales. Y nos dice, halla la medida del ángulo BOD, más la medida del ángulo COE. Y entonces ya tenemos esta medida, esto, más esto. 8. En este problema vamos a leer qué es lo que nos dice. Nos dice OB. ¿Quién es OB? O sea, tenemos O, AB. Ok, o sea, esta recta que está aquí. Es bisectriz de A o C, o sea, de A o C. Y hemos visto en el problema anterior que bisectriz significa que parte a la mitad un ángulo. ¿De qué ángulo? De A, o sea, de A y C. Lo parte en la mitad. Entonces, en este caso, si parte en la mitad, este ángulo con este va a ser igual. Si acaba el X, esto también va a ser X. Y nos pide hallar la suma del BOD. ¿Ok? De B o D. O sea, de aquí a aquí. O sea, nos piden hallar la suma de este ángulo. Ok, acá lo voy a colorear. Y nos piden más la suma de COE. De C o E. O sea, esto que está aquí. Ok, entonces lo estoy coloreando para que notes el ángulo BOD, que es de color verde, o sea, X más 4X más COE, 4X más X más 10. Pero para ello necesito hallar primeramente X. Ok, entonces sabemos muy bien. Acá tenemos X más X más 4X más X más 10 más X más 10. Y eso va a ser igual a 180. Porque nosotros sabemos muy bien que la media vuelta es igual a
180. Es por eso que lo estoy igualando a 180. Ok, entonces acá tenemos x más 4x más x más 4x. Sumando esto, acá tenemos 1 más 1, 2 más 4, 6 más 1, 7 más 1, 8. Va a ser igual a 8x. Y acá tenemos 10 más 10 va a ser igual a 20. Entonces 8x más 20 es igual a 180. Pasa a restar. Este que está con más pasa con menos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos 8x. 180 menos 20 va a ser 160. Este 8 que está multiplicando pasa a dividir. Y acá nuestro x va a ser igual a 20. Bien, ahí está una parte parcial de solución. Esa es una parte parcial, es decir, apenas construyó el elemento de solución, es decir, para subir el próximo escalón. ¿Cómo interpretamos la suma de los ángulos o de la medida BOD más COD? Ahí está. BOD más COD, ahí está. Y entonces, ¿cómo se interpreta? Pónganlo y veamos el resultado. A ver si coincide y con lo que ustedes están considerando. Entonces tenemos nuestro x que vale 20. Pero ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Hallar la suma de este ángulo, BOD. ¿BOD cuánto vale? Ok, acá lo vamos a hacer. BOD va a ser igual a x más 4x. Ok, acá tenemos x más 4x. Que eso va a ser igual a 5x. Reemplazando, x cuánto vale, vale 20. Y eso va a ser igual a 100. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ángulo COE. Bien, copien la parte esta, muy importante. BOD es 4 más 5x. Y entonces ya sumados son 5x. Pero reemplazamos el valor de x. 5 por 20 igual a 100. 100 grados el ángulo BOD. Luego hacemos lo mismo para el ángulo COE. Y entonces sumamos 4x más x más 10. El ángulo COE es el azulito. Es 4x más x más 10. Sería 4x más x más 10. Entonces acá va a ser 5x más 10. Ok, entonces reemplazando aquí, sabemos que 5x ¿cuánto vale? Vale 100. Ok, entonces simplemente reemplazo 100 más 10. Entonces va a ser igual a 110. Entonces, ahí está. El ángulo separado COE 110. Y ahora, ¿cómo interpretamos esa suma de la medida de BOD más la medida de COE? Concluimos. ese ángulo va a ser igual a 110. Entonces ya tenemos BOD y COD. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sumarlo. ¿Ok? Porque es lo que nos piden, la suma. Entonces, lo que voy a hacer aquí es sumarlo. Y tan simple como eso, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1, y 1 más 1 va a ser 2. Entonces la suma de esos ángulos va a ser 210. Bien, ahora ponemos una pregunta. Escriban la pregunta. ¿Será un buen resultado? ¿Será un buen resultado? Coma. Si el total del ángulo AOF, si el total del ángulo AOF es igual a 180 grados, entonces será un resultado
adecuado porque está diciendo que son 210 grados. Esta es una pregunta para pensarle, analizarle un poquito más. Y entonces, si AOF es un ángulo plano, ¿cómo es posible que el ángulo BOD más COE mida 210 grados en total? Es una pregunta que yo meto aquí. Ok, entonces este problema ha sido un poquito más larguito, pero no es difícil. Lo único que tienes que saber es qué es una bisectriz. Ok, en este caso vas a ver que este ángulo es igual a este. Y acá la medida de los ángulos, ¿quién es quién? Ok, en este caso lo he coloreado de color verde, que este ángulo es 4x más x, acá 5x. Y el siguiente ángulo que lo he puesto de azul. Ok, entonces si no has entendido bien, vuélvelo a ver el video paso por paso para que puedas entender. ¿Qué haríamos para resolver la pregunta que yo planteo? ¿Qué haríamos? Esta sería la tarea extra de la segunda semana para el 10 de calificación más la pregunta del ejercicio anterior. Lo puede poner así: respuesta de la tarea complementaria, segunda semana de la clase de lunes 24 de mayo. Entonces, esas son preguntas complementarias, ¿de acuerdo? Y esto es para el 10 total. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente problema, que ese problema... Ahí están. Y este está también interesante. Vamos a escucharlo y vamos avanzando. Número 9, donde nos dicen que allá calcula X si OM es bisectriz. Ok, en este caso esto es OM. OM. Ok, OM. ¿Bisectriz de quién? Del ángulo. Ajá. OM es una bisectriz del ángulo AOB. AOB, del ángulo AOB, o sea, de este. Bien, por lo tanto, ¿cuál es el dato que incluiríamos ahí en la gráfica o en el dibujo? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál sería el dato? Catherine, ¿cuál sería ese dato que le falta a el ángulo MOB? Brisa, Christopher, Durán, Espinosa. ¿Cuál sería el dato que pondríamos en la parte que no hay nada escrito? X. No, porque dice que OM es bisectriz del ángulo AOB. Si es bisectriz, entonces el ángulo AOB es un total, ¿no? Y si OM es bisectriz, lo parte a la mitad. Antes era AOB y ahora es mi mano la bisectriz de este ángulo total. ¿Cuál sería la información que debemos escribir ahí? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Poner atención, pensarle y darle solución al ejercicio. Bien, continuamos. Este ángulo, de todo este ángulo, OM es bisectriz, o sea, quiere decir que parte en la mitad a este ángulo. Ok, entonces sabiendo esto, si acá vale X más 15, este también va a valer X más 15. Ok, y nos... Esa es la respuesta que yo les pedía que escribieran. Entonces, en la parte que no tenía información, solamente escribir X más 15, ya que OM es bisectriz. ¿Vale? piden calcular X, sabiendo que este ángulo también es 90 grados. Ok, ahí lo estoy dibujando. No lo puse acá. Siguiente paso, ¿cuál sería? Considerando esa información que está mencionando ahorita. Pues que el total mide 90 grados. La suma de X más 15 más X más 15 más X es igual a 90 grados. Esa sería la ecuación que necesitamos para resolverlo.
pero en mi hojita parece que esto es 90 grados. Ok, entonces sabemos que x más 15, x más 15 más x más 15 más x va a ser igual a Sí, a ver. 90 grados. Ok, x más 15 más x es igual a 90 grados. Entonces tenemos 1, 2, 3. Digan, Durán. No, que termine el video, profe. Ahorita yo le digo. Ah, bueno. Sale. Va a ser 3x más 15 va a ser igual a 30. Tenemos acá 90. Ahora 3x. Este 30 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces sabemos que 3x, esta resta 9 menos 30 va a ser igual a 60. Este 3 que está multiplicando al otro lado va a pasar a dividir. Entonces nuestro x va a ser igual, 60 entre 3 va a ser igual a 20. Y eso va a ser nuestra respuesta de la pregunta número 9. Okay. Ahí está. La respuesta a la pregunta 9. X es una de las partes, pero de un total que mide 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Pregunta o algo, Durán, que querías comentar? No, nada más era la respuesta, pero ya la dieron. No, si la hubieras dado cuando No, estabas. para no quitarle la gracia al video. No, pero lo importante es que ustedes participen porque el video pues va suavecito, ¿no? Y entonces lo importante es que ustedes hagan sus cálculos y pues ese es el objetivo, participar dentro de la clase, más o menos. ¿De acuerdo? Pero está bien. ¿Te dio lo mismo? Sí, ¿verdad? Continuamos. Tenemos 8 minutos en total y de video solo 3 minutos, más o menos. Vamos a terminar el video. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente problema, el número 10, donde nos dicen calcula x. Ok, nosotros sabemos que la media vuelta es igual a 180. Ok, y también sabemos que los opuestos, como son iguales. Entonces, si acá esto con esto son iguales, x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a alfa. Entonces, primeramente voy a hallar alfa y después lo multiplico por 3 para hallar x. Ok, entonces yo sé muy bien que alfa. Bien, y esto sale de un enunciado que acabo de mencionar. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, observa, y siempre hay más de un camino. Siempre hay más de un camino para resolver. Pues vamos a ver el video completo y luego vemos cuál es el otro camino. Más 3 alfa, o sea, alfa más 3 alfa va a ser igual a 180. Sumo alfa más 3 alfa, va a ser 4 veces alfa, y eso va a ser igual a 180. El alfa lo tengo aquí, 180, y este 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y acá vemos que 180 entre 4, dividiéndolo va a ser igual a 45. Pero esa no es la respuesta. ¿Qué es lo que nos piden nosotros? Nos piden hallar x. Pero yo sé que x es igual a 3 veces alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? Vale 45. Entonces, multiplicando, ¿cuánto va a ser? 3 por 5, 15, llevas 1. 3 por 4, 12, más 1, 13. Ok, entonces espero que hasta aquí. Ahí está. No olviden ponerle el cerito para indicar que son grados. Son grados. ¿Cómo vieron el proceso? ¿Alguna pregunta, alguna incógnita o algo que duda o algo que se les haya movido, que no estén más o menos manejando? Ya nomás nos quedan 5 minutitos de clase, pero me gustaría un resumen, preguntas, respuestas o algo que entre ustedes comentaran. Durán, ¿comentas algo? No, profe, me quedó todo claro.
Muy bien. Catherine. No, ninguna. ¿Segura? 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 Y si les hiciera yo un examen de esto, imagínense. Bien, pues vámonos poco a poco y terminamos ya nuestra clase de hoy. Se agradece, Christopher Leiva. Trata de participar un poquito, por favor. Catherine, muy bien. Brisa, Alonso, muy bien. Pues gracias por su presencia. Gracias, jóvenes. Gracias, señoritas. Nos estamos viendo en la próxima clase. Ya pueden empezar a migrar a la próxima clase. Ya nos está esperando. Ah, no, pues ya terminó la próxima clase. ¿Sale? Entonces, gracias, Brisa. Nos vemos, Catherine, Christopher. Adiós, profe. Sí, hasta luego. Bueno, pues nos retiramos. Misión cumplida, objetivo cumplido, aparentemente.